A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos una sección de estudios que vamos a estar presentando, que vamos a estar dedicando tiempo para estudiar. Esta sección de estudios vamos a estar estudiando la epístola, la carta a los romanos. Una carta que es sumamente importante. Como todos los libros de la Biblia son importantes, pero la carta a los romanos es una epístola que contiene mucha información interesante para comprender el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, para la salvación. Es una carta que contiene en sí mismo un contenido muy rico, ya que el apóstol Pablo habla de temas diversos en esta epístola por razones que estaban ocurriendo en aquella congregación. Tenemos mucho para compartir sobre este particular y por ello lo vamos a hacer con el tiempo necesario. Vamos a estudiar detenidamente. Ustedes del otro lado tendrán la oportunidad, si lo desean, de aportar, de consultar y de poder expresar lo que sientan, porque juntos sencillamente queremos estudiar la Biblia y poder entender el mensaje de las Escrituras. Es una carta que tal vez se ha prestado para muchas discusiones entre los estudiosos de la Biblia. Pero creo que es sumamente importante que podamos dedicarnos en este momento a escudriñarla, a poder analizarla y que el Espíritu de Dios nos guíe para poder comprender el mensaje puro, que no esté mezclado con un pensamiento religioso, si se quiere, con una inclinación. Nada de esto. Al estudiar la Biblia tenemos que simplemente esperar que la Biblia nos enseñe. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es por ello que no comenzamos un programa con objetivo de explicar las Escrituras. Hago la programación con intención de compartir las Escrituras y analizarla cada texto con su contexto. Pero debo decirle, estimado oyente, que usted no debe creerme a mí, sino debe creer únicamente lo que lee en las Sagradas Escrituras. Comenzamos entonces esta sección tan interesante de la epístola a los romanos. Hoy vamos a centrar la mirada en el capítulo 1 de este apasionante libro, de esta carta enviada entonces a una iglesia de la edad temprana, de la iglesia primitiva. Es importante, estimados oyentes, que a la hora de estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, es importante decirles que el contenido sagrado fue inspirado por el Espíritu de Dios. Tanto lo que se conoce como el Antiguo como el Nuevo fue inspirado por Dios. Esto es lo que Pablo escribe en su carta a Timoteo, en la segunda carta. El capítulo 3, versículo 16, declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir al hombre en justicia. Cada una de las cartas, llamadas epístolas, fueron escritas con un propósito. Los escritores que tenemos de las distintas cartas apostólicas, tenemos el escritor, a veces escribió Pablo, otras veces escribió Pedro, otra escribió Santiago, otra escribió Juan,
y cada una de ellas trae un mensaje a la iglesia, dirigida a una iglesia en particular, por razones también muy particulares que son importantes conocer por qué causas se escribieron, y para ello vamos a detenernos en esta primera etapa de nuestro estudio para hablar sobre la carta a los romanos. Cuando vemos que Pablo escribe, o mejor dicho, es lo que siempre decimos, Pablo escribió la carta a los romanos. Sin embargo, al estudiar las Sagradas Escrituras, al estudiar el libro completo, nos vamos a enterar que en realidad Pablo no escribió la carta a los romanos, sino que Pablo le dictó a otra persona que hizo de escriba. Y esto es un detalle importante para que no digamos lo que la Biblia no dice. Es común repetir, Pablo escribió la carta a los romanos. Y muchas veces decimos cosas que la Biblia no dice. Y creo que a todos nos ocurre porque, bueno, Pablo fue el apóstol de los gentiles y por ello ciertamente la inspiración fue dada a Pablo. Él fue el apóstol de los gentiles, pero en realidad él no escribe esta epístola. Vamos a considerar la primera parte de este capítulo 1, así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Desde el versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces el inicio de esta carta. Cuando leemos, pues bien, el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y comienza a hablar esta epístola. Entonces rápidamente decimos, esta epístola fue escrita por Pablo. Y como les decía, al estudiar en todo el libro, podemos encontrar que el escritor, la mano que escribió, ¿no es cierto? La mano que escribió fue un escriba que estuvo al servicio de Pablo. Este varón se llamaba Tercio. Ahora, ¿de dónde sacamos estos datos? Pues de la misma carta a los romanos. Veamos. Romanos, capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente. Romanos 16, verso 22. Dice así: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí claramente dice en esta carta, en esta epístola, yo, Tercio, que escribí la epístola. Esto nos muestra que el escritor, la mano que escribió, la persona que escribió, es Tercio y no Pablo. Pero Pablo era el que dictaba esta carta. Entonces, para que tomemos consideración de detalles importantes a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Esto en primera parte. El escritor es Tercio, pero el que dictó la carta es Pablo. El apóstol es Pablo y Pablo está enviando esta carta por una razón sumamente importante.
¿Cuándo se escribió esta carta? Esta carta, si bien hay diferencia entre los historiadores en años, por ello todos los datos históricos se agregan la palabra aproximadamente, porque hay cierta diferencia entre los historiadores para marcar exactamente el año o el tiempo. Lo que sí la gran mayoría coincide es que esta epístola data del año 57, entre el 57 y el 59 de la era cristiana. Fue en este tiempo donde se escribió esta carta a los romanos. Ya era la parte final del tercer viaje del apóstol Pablo, ya estaba por ser enviado a Jerusalén, ya donde iba a tener el fin de su vida. Estaba finalizando, los historiadores también nos aportan muchos datos que todos coinciden en sugerirnos que esta carta se escribió cuando Pablo se encontraba entre los corintios. Posiblemente, una gran cantidad de historiadores declaran que es muy probable que la haya escrito en la casa de Gayo, que era también un servidor, un discípulo que servía también en la misión en llevar el evangelio. Bien, esto es interesante porque hay una razón especial por la cual viene la carta. No sé si le ha ocurrido a usted, pero de repente tomamos un texto solamente un versículo, y de repente con ese versículo, pues bien, queremos hacer una doctrina completa. Sin embargo, el versículo tiene un contexto. O sea, tiene un antes y tiene un después. Esto hace el cuerpo del texto. Cuando tomamos una carta, esto es interesante también, antes de entrar a todo lo que vamos a encontrar en la carta a los romanos, que es mucho. Es importante que una carta obviamente no tenía capítulos, no tenía versículos. Es una carta. Usted cuando escribe una carta, pues no va a separarla por capítulos o por versículos. Esto es tardío, esto es después, cuando se trata de agrupar de una manera para que los lectores les sea más fácil o memorizar o comprender los distintos párrafos. Lo sagrado es el escrito, pero luego la forma de dividirlo en capítulos o versículos, esto ya es de los distintos escritores o traductores. Esto es importante tener presente. Como le digo, muchas veces en la carta a los romanos se toma texto fuera de su contexto y con ello se aplican para enseñar ciertas doctrinas. No sé si le ha pasado a usted que de repente se escucha mucho, es común escuchar a un predicador que toma un solo versículo y de este versículo habla 45 minutos o una hora. Y a esto lo agrega diciendo porque el Espíritu de Dios me dio tales palabras. Esperemos un poquito. Cuando vamos a leer la Biblia, el mensaje de la Escritura, la Biblia declara que tenemos que creer lo que está escrito. Entonces, muchas veces, si yo tomo el texto y aquí le empiezo a aplicar un pensamiento de que esto es espiritual, de que esto quiere decir, de que esto dice pero no quiere decir, o sea, cuidado que todo esto son artimañas del error. Siempre que yo quiero interpretar, voy a caer en el error, porque la palabra de Dios fue una palabra que fue revelada. Y si es revelada, está escrita y debe ser comparada con otros textos que también fueron revelados. Pero no tenemos que pensar que nosotros somos los que vamos a explicar lo que la Biblia quiere decir. La Biblia no quiere decir dice o no dice. Siguiendo con esta introducción del libro, esta epístola fue escrita en griego koiné. El griego koiné es el griego común del pueblo. Era el lenguaje que se hablaba en todo este imperio, que era el imperio justamente romano. En su centro estaba también allí Roma. Era una ciudad sumamente importante. Ahora bien, también surge detalles importantes para tenerlo en cuenta antes del análisis de todo lo que el apóstol va a mencionar para esta iglesia que se encontraba en Roma. Es importante que
podamos decirlo de entrada que la carta a los romanos no dice cuándo comenzó la iglesia en Roma. No lo dice. Pablo no se atribuye el inicio de esta congregación. Ni Pablo tampoco dice, fulano de tal que es el creador de esta congregación. Pablo tenía un ministerio como apóstol y era apóstol de los gentiles. Y por ello iba a enviar esta carta, y esta carta nos muestra de que ya hacían varios años que existía esta congregación. Ahora, sí hay muchos datos bíblicos que podemos llegar a comprender y a darnos cuenta de que Roma recibió el Evangelio. La Biblia lo declara, que en el día de Pentecostés, en Hechos 2 nos cuenta, de que los que habían venido a Pentecostés eran todos judíos. Pero estos judíos venían de distintas naciones. Vamos a ver un momentito. Vamos a ir a Hechos 2. En Hechos capítulo 2 nos dice lo siguiente: es el día de Pentecostés. En Hechos 2, el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Es una palabra importante que merece ser analizada. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo es que son judíos de otras naciones? Si los judíos serían de Judá o serían de Israel. Pero aquí dice que eran judíos de otras naciones. Por eso también la sorpresa de ellos cuando le escuchan hablar en los idiomas en los cuales ellos habían nacido. El verso 7, estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Los judíos habían nacido en otra nacionalidad, en otras naciones. Ahora bien, ¿cómo pueden ser judíos si nacieron en otras naciones? Vayamos a un ejemplo. Si yo estoy con mi esposa en Argentina y luego nos vamos a Brasil y allí mi esposa concibe un hijo y nace en Brasil, pues bien, nuestro hijo ya no será argentino, sino será brasileño, ¿verdad? Sí, así ocurre en cualquier otra nación. Pero ¿qué es lo que pasa con los judíos? Que dice aquí: cómo le oímos hablar en los idiomas, en las lenguas en las cuales hemos nacido. Es interesante este punto para comprender todo lo que nos habla el Evangelio y las enseñanzas de las Escrituras. Ser judío no era por la tierra donde nacía, por la nación a donde él nacía. Ser judío venía por la circuncisión, el entrar al pacto que fue dado al pueblo, y por ello eran judíos. Por eso habían judíos de todas las naciones. Entre ellos vamos a encontrar, versículo 9, que habían varios, de varias naciones: partos, medo, elamita, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residente, tanto judíos como prosélitos. Ya en Pentecostés, allí habían judíos que eran romanos y que podían ser judíos como prosélitos. Prosélitos eran las personas que del judaísmo, de ser gentil, se circuncidaban y pasaban a ser judíos por la circuncisión. Aquí tenemos una razón importante para darnos cuenta que el Evangelio desde Pentecostés empezó también a ser llevado a otras naciones. Ya la gente que estaba allí, en esos lugares, ya se fue con el conocimiento de la verdad de Dios. Luego también tenemos que hay otras personas, por ejemplo, Pablo habla de sus parientes que viven en Roma, y así se formó la congregación. Ahora bien, es sumamente importante comprender que hay razones
por la cual Pablo escribe a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es interesante que el evangelio había sido anunciado por los profetas. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de las buenas nuevas de la salvación. Las buenas nuevas no nacieron en la iglesia de Jesucristo. No comenzó en la persona de Jesucristo, nos dice Pablo aquí, que había sido anunciado antes por los profetas. Por lo tanto, el evangelio viene de los profetas, viene de Dios, inspiró a los profetas, ellos lo anunciaron y llegado el tiempo nació Jesucristo y trajo este pregón, este mensaje. Esto es un detalle importante porque en las palabras de Pablo vamos a comprender qué es lo que él comprendía de todas las escrituras. Pablo, cuando escribe la epístola, está también descifrando, está diciendo qué es lo que él cree respecto a una cantidad de temas interesantes que se tratan en esta carta. Bien, dice que por gracia recibimos, verso 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Aquí la Biblia comienza diciéndonos que tenemos que obedecer a la fe. Pablo obedecía a la fe. La fe también nos lleva a la obediencia. Todo esto es importante. Bueno, entre los cuales también están vosotros, dice a todos los que están en Roma. Como les decíamos, Pablo no creó aquella congregación, pero Pablo era el apóstol de los gentiles, por lo tanto tenía autoridad para escribir aquellas congregaciones. A todos los que están en Roma, verso 7, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice que los romanos fueron llamados ¿a qué? A ser santos. Usted y yo somos llamados a ser santos. Estimado radio oyente, si no queremos alcanzar santidad, perdemos tiempo en el Evangelio. Evangelio sin llegar a la santificación de nuestra vida es totalmente vano y sin sentido. ¿Por qué causa? Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice así: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pedro dice: sed pues vosotros santos, así como yo soy santo. Vivir el evangelio sin la intención de practicar la santidad no tiene sentido. Así que, si usted quiere alcanzar la salvación, el camino se llama santidad. Y esto es lo que aquí Pablo acaba de decir: llamados a ser santos. Seguimos, versículo 8 en adelante. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Detalle importante de esta congregación de Roma. Dice aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estimados, ¿qué pasaría si el mismo escritor, en este caso el apóstol Pablo que le dictaba a Tercio, si él tuviese que escribir sobre nuestra congregación? Si debiese escribir sobre la congregación a la cual usted pertenece, ¿qué es lo que Pablo diría de su congregación? ¿Podría decir que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo? ¿O qué es lo que se divulga por todo el mundo? La fe, la santidad, el desorden, el desenfreno, la falta de temor. ¿Qué es lo que
resalta de la congregación. Aquí tenemos un claro ejemplo de que la iglesia que estaba en Roma era un buen ejemplo. Tenía un testimonio bello y esto era hablado entre toda la gente, como Pablo dice, se conoce en todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es cuando la gente habla de algo bueno que nosotros estamos viviendo, practicando o haciendo. Ahora bien, dice aquí, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga por fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje a vosotros. Pablo tenía intención de ir a verles y por ello oraba. Oraba por sus viajes. Dice versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí hay un detalle sumamente importante en las palabras de Pablo. El deseo de Pablo, deseo veros, deseo ir a verles, deseo pasar con ustedes algún tiempo, algunos días. Pero ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo de querer llegar a esa congregación? Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí hay un dato interesante. El apóstol Pablo no decía que tenía intención de verles por simplemente verles, o para ir a sacar dinero, o para ir a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con transmitir algo espiritual, algo de Dios, algo de la palabra de Dios. Pablo quería hacer esto en su visita. Y el propósito era confirmarles, afirmarles en la fe. Y decía Pablo, esto es para que mutuamente seamos confortados por la fe que nos es común. Que el encuentro sea, como Pablo decía a los hebreos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Es maravilloso el deseo de Pablo de querer visitar una congregación para poder hablar de las cosas de Dios, para poder escuchar la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Pues todos los encuentros que podamos tener que no tienen como eje central hablar de la palabra de Dios, sino hablar de la vida ajena, hablar tal vez conversaciones que no son productivas, que no me llevan al crecimiento, al avance, a la mejoría, pues son totalmente vanas. El deseo de Pablo era reunirse para poder afianzarse mutuamente en la fe que tenían en común. Dice el verso 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí tenemos un detalle importante para todos los que trabajan en la obra de Dios. El apóstol declara que en cierto momento fue estorbado. Y realmente es de esta manera. Muchas veces queremos llegar a ciertos lugares y somos estorbados. Podemos orar, podemos clamar a Dios, podemos esforzarnos y muchas veces somos estorbados. Y muchas veces no podemos llegar a donde queremos llegar. Porque hay un estorbo. ¿Quién es el que estorba
¿Quién es el que estorba? El enemigo de nuestras almas. Él es el que está permanentemente estorbando para que podamos tener un encuentro respecto al servicio a Dios, a confortarnos por medio de la palabra. El enemigo es el que estorba. Era el que estorbaba a que Pablo pueda llegar a Roma. Había algo que Pablo traía de parte de Dios para aquella congregación, y el enemigo quería estorbarlo. Y esto nos ocurre permanentemente. Muchas veces ocurre que somos estorbados. Es por ello que tenemos que seguir esforzándonos, debemos seguir orando y podemos tomar las medidas necesarias para que podamos realmente buscar en Dios la fortaleza para poder vencer. Si nosotros, cuando nos ocurre algo, podemos decir, bueno, Dios no quiso que yo vaya, sencillamente no fue voluntad de Dios que yo llegue, eso es lo más cómodo, culpar a Dios y decir que, bueno, esto es lo que Dios permitió y por lo tanto va a ser así. Sin embargo, Pablo decía que él fue estorbado. No es que Dios no le bendecía, no le fortalecía, no estaba con él, pero Pablo está contando que muchas veces fue estorbado. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ser hombres y mujeres esforzados, porque la lucha va a venir, las dificultades van a venir. Aquí dice el versículo 15 una palabra importante: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo decía, yo estoy dispuesto a llevarle el evangelio. Estoy dispuesto a compartir con ustedes la palabra. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero muchas veces somos estorbados para llegar. Somos estorbados por distintas circunstancias. Justamente hoy recibí un mensaje de una persona de 79 años. Mi hermano Ramón me contaba de las dificultades que empiezan a presentarse, porque empieza a hablar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Como está entendiendo, dijo. Mucho tiempo, muchos años, estuve equivocado. Y hoy quiero empezar a compartir lo que estoy comprendiendo de la Escritura. ¿Qué es lo que causa? Problemas. ¿Qué es lo que causa estorbos? ¿Por parte de quién? Estorbos por parte de la gente que rodea. A veces familiares, a veces personas de la misma congregación, a veces dueños de radio que de repente quieren restringir libertades de hablar. ¿Por cuestión de qué? No, está atacando lo que nosotros creemos o decimos. Hay estorbos. Y Pablo lo acaba de decir, pero Pablo tenía la intención de llegar, de presentar el evangelio. No todas las personas lo van a recibir, pero no por esto podemos dejar de anunciar. Tenemos que anunciar, y el que quiere recibirlo, recibe, y el que no quiere, amigo, como siempre. El evangelio es gratis, el evangelio es por fe. El evangelio es para aquellos que quieren abrazar la fe. Pablo decía, yo estoy dispuesto, yo también estoy dispuesto a llegar con la palabra de Dios. La pregunta más común, la que tenemos en el trabajo de ministerio radial, ¿usted a qué iglesia pertenece? Porque estamos tan plagados, tan minados de denominación religiosa, que esto conlleva prácticamente a una lucha de poderes, a una lucha prácticamente una política religiosa. Estimados radio oyentes, tenemos que buscar la verdad de Dios en las Escrituras. Tenemos que servir a Dios de acuerdo al evangelio que Pablo está por hablar aquí en esta carta. El evangelio viene de atrás, viene de los apóstoles, viene de los profetas antes de los apóstoles.
Este es el evangelio que tenemos que buscar. Y Pablo dice que estaba dispuesto a llevar este evangelio a Roma. El verso 16, Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora aquí hay algo importante. Pablo comienza a hablar de una problemática que la va a tratar durante toda la carta a los romanos. Primero dice, no me avergüenzo del evangelio. No debemos avergonzarnos del evangelio. La palabra del evangelio, las verdades del evangelio. Si nosotros creemos que estamos en la cúspide del conocimiento, estamos equivocados. Porque Pablo dice que el que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, porque todavía no sabe nada de lo que debe saber. Todavía no sabe nada. Si nos creemos sabios, dice Salomón, Proverbios 1:5, oirá al sabio y aumentará el saber. Si uno es sabio, tiene que escuchar, tiene que evaluar, tiene que analizar, tiene que contrarrestar. Como siempre les digo, estimados, si usted ve que yo tengo algún error en las Escrituras, por favor hágamelo saber. Si usted ve que yo estoy equivocado en la palabra, llámeme. Dígame, hermano José María, usted está equivocado. Yo le voy a mostrar, yo le voy a enseñar. Y yo con todo gusto lo voy a recibir en mi casa para que usted comparta conmigo la verdad de la palabra. Lo único que quiero decirles, traiga su Biblia y muéstreme por la Biblia. Yo acepto todo lo que dice en la Biblia. Sencillamente esto. Porque cuando hacemos como Pablo dice aquí, no me avergüenzo del evangelio. Yo no puedo decir otra cosa que lo que está escrito. Si está escrito, tengo que decirlo. Y cuando no está escrito, también debo decirlo. No está escrito. Y aquí yo no tengo partidismo ni religiosidad. Si hay algo en mi congregación que no se hace de acuerdo a la Escritura, también lo voy a decir. Tengo compromiso con hablar la palabra de Dios, no con agradar a una institución. Tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si algo está mal, está mal. No puedo decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si no, leemos Isaías 5 y dice, ay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Y pone lo amargo por dulce y viceversa. El evangelio debe ser predicado tal cual es. Es poder de Dios, es un regalo de Dios, una bendición de Dios y es para salvación a todo aquel que cree, tanto judío como gentil. En Roma había una gran lucha, una gran disputa entre los judíos que fueron depositarios, recibieron el mensaje, recibieron los profetas, recibieron el pacto y las promesas, y también los romanos que eran gobernadores del imperio. Entonces hay un paralelismo maravilloso que Pablo hace a lo largo de toda la carta, que lo vamos a estudiar paso a paso. Aquí comienza donde dice primeramente al judío primeramente y también al griego. La salvación por medio del evangelio. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por fe. O el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra del evangelio. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios habló de que iba a justificar al hombre,
Y para ello lleva adelante lo que se conoce como plan de la salvación. Nada ocurre por casualidad. Aquí juega un papel importante la fe, la gracia, el don inmerecido a lo largo de toda la carta a los romanos. Es interesante que podamos ir meditando, que podamos ir comparándonos, porque esto nos anuncia un mensaje que fue llevado a Roma, pero también un mensaje que queda para usted y para mí. Seamos oidores y también seamos hacedores de los consejos de la palabra de Dios. Hablando primero del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es para salvación, las buenas nuevas, y el versículo 18 dice algo interesante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí hay una palabra, creo, muy firme y de gran peso. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, especialmente para los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo es esto que los hombres con injusticia detienen la verdad? Lamentablemente, hablar la verdad muchas veces es causa de censura. Esto ocurre en redes sociales, esto ocurre en la radio, en la televisión, ocurre en la familia, así también ocurre dentro de una congregación. Muchas veces se quiere detener la verdad, o no se quiere que se diga algo que es verdad. Aquí hay una seria sentencia para quienes se oponen a la verdad, y no solamente se oponen, sino que tratan de detenerla con injusticia, con prohibiciones, con amenazas y con persecuciones. Aquí dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra tales personas y sus acciones. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Evangelio revela que es una posibilidad de salvación. Pero los hombres, las mujeres, que no quieren creer en Dios, que no quieren creer en la palabra de Dios, aquí la Escritura dice, no tienen excusa. Lamentablemente, cuando una persona se niega a creer, pues bien, se pone en contra de Dios. Y de Dios va a recibir el castigo en su tiempo. Dice aquí la Biblia que no tienen excusas, porque lo de Dios es revelado en las cosas creadas. A lo que se llama, eso fue el efecto de la naturaleza. Sí, pensamos en las maravillas de Dios. Sencillamente pensamos en una flor, estimado oyente. Algo tan minúsculo y pequeño que cauteriza la mirada de muchas personas. Una flor, sencillamente una flor.
el color inigualable, el desarrollo inigualable, el perfume inigualable. Eso nace, florece, se marchita y muere. Tiene vida. Entender simplemente una flor, la gente dirá, pues bien, el que no cree dice, eso es efecto de la naturaleza. Y bien, ¿y quién creó la naturaleza? Tantas discusiones, tanta problemática. Cada vez más el auge del último tiempo es poner en duda de la creencia de Dios y oponerse a las verdades de Dios, a las verdades que están en las Escrituras. Y Pablo está hablando aquí, advirtiendo ya a los romanos, porque esta problemática viene desde aquellos tiempos. Sigue diciendo aquí, no tienen excusas. Ahora, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por medio de las cosas hechas, conocieron a Dios, pero no decidieron agradecer a Dios. Tan solo pensar en lo que Dios hizo con nuestro cuerpo, el cuerpo de un hombre o una mujer, es maravillosamente perfecto. Pensar que eso es efecto de la casualidad, pensar que es el fruto simplemente de una explosión del Big Bang, pensar que simplemente es una evolución. Si fue una casualidad, la verdad, qué tremenda casualidad. Escuchaba el testimonio de un señor de 92 años. Dijo, mucha gente no cree en Dios. Y cuando se habla de creer en Dios, la gente que no cree lo pone así. El que cree en Dios es un ignorante, así lo presentan. Y el que no cree en Dios es un sabio. ¡Wow! Invirtieron lo que dice la Biblia. Dieron vuelta. Ahora este hombre contaba su testimonio. No creen en Dios. Ahora, si yo quisiera pensar en no creer en Dios, solamente me toco el pecho, pongo la mano en el pecho, decía el anciano de 92 años, y siento el latir de mi corazón. Pienso en cada latido de mi corazón. Y esto no es superstición. Es que hace 92 años mi corazón está bombeando sangre. Está trabajando permanentemente. No se le hace mantenimiento a este corazón. Sin embargo, él trabaja permanentemente y ya han pasado 92 años, decía este señor. Yo me duermo y mi corazón sigue trabajando. Me despierto, trabajo, ando, camino, mi corazón sigue latiendo. Y cuando los expertos en la materia ven lo que es un corazón, un pedazo de carne simplemente, y la función que tiene dentro del cuerpo, es impresionante. Dios es revelado en las cosas que vemos. La ciencia no inventó nada. La ciencia descubrió lo que ya estaba creado. La ciencia dijo que el aire tiene peso, pero el que puso peso al aire no fue la ciencia, sino Dios. La ciencia declara que las constelaciones son incontables, que las estrellas son incontables, pero la ciencia no creó las constelaciones. Las estrellas fueron creadas por Dios. Así como todas las funciones de los órganos del cuerpo, la ciencia descubrió el funcionamiento, pero la ciencia no fue capaz de crear un cuerpo humano, ni tampoco lo va a hacer. En las cosas reveladas es prueba de que Dios
existe. Pero el hombre, creyendo ser sabio, se envaneció en sus conocimientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben qué es eso? Endurecido como una roca, como una piedra. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Negaron a Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia, apartarse del mal. No hay otro mecanismo que nos conduzca a ser sabios o ignorantes, inteligentes o necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que no se corrompe, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y a esto llamaron dioses. Se quiere hacer figura de Dios. Sin embargo, Dios no tiene semejanza de nada de esto. Es interesante, aquí el apóstol sigue hablando de lo que ocurría en aquel tiempo. Versículo 24, prestemos atención a lo que dice. Estamos en Romanos 1, si usted recién empieza la lectura. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir otra cosa que lo que está escrito. Es lo que yo creo, lo que dice la Escritura. Y sobre esto hay muchas dificultades cuando nos ponemos a hablar de estos temas, porque vivimos en una sociedad donde cualquier cosa es discriminación. Cualquier cosa que yo diga, puedo estar discriminando a cierto modelo de persona o de familia. Sencillamente quiero decirles que hago uso de lo que la ley me confiere como libertad de expresión. Y cuando tomo la libertad de expresión, tomo consideración para leer lo que dice la Biblia. Libro sobre el cual un presidente, que es el máximo en todo el gobierno, cuando juramenta sobre su inicio del periodo, pues pone su mano sobre la Biblia. La Biblia dice lo que dice. Usted puede creer o no creer. Usted puede acatar o no acatar, es un problema suyo. Pero yo no puedo decir otra cosa que lo que está escrito. La palabra de Dios declara que esto que ocurrió, cambiaron primero, dejaron de lado a Dios para servir a las imágenes, a los hombres, porque aquí también dice las criaturas antes que a Dios. Abandonaron, se desviaron tras la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y debo decirle, estimado oyente, que esto no pasa solamente con el tema de la idolatría,
y con el tema de la forma de vivir en lo carnal, íntimo, sexual. Mucha gente ha decidido dejar de lado la verdad de Dios para seguir la mentira. Lamentablemente. Para seguir pasiones vergonzosas. Ahora, aquí la Biblia marca que esto es pecado. Los hombres dejaron su uso natural de mujer, porque Dios creó a Adán y Eva. Y cuando creó a Adán y Eva, pues gracias a eso, nosotros hoy estamos aquí habiendo pasado muchos años de la existencia de Adán y Eva. Si Dios hubiese creado dos hombres, no estaríamos acá, pues no podrían procrear. Si hubiese creado dos mujeres, no hubiésemos estado acá, pues no podrían ellos procrear. Dios creó la familia, el hombre y la mujer, y le dio la potencialidad a la mujer de concebir y al hombre de procrear. Así lo creó Dios, y esto continúa siendo. Continúa de esta manera. Y todo lo que sale de este orden se llama pecado y se llama abominación delante de Dios. Y Pablo explicaba que por esta causa no tienen excusas. Pero también les explicaba que hay una posibilidad, que es volverse a Dios, arrepentirse, cambiar su vida, volverse a Dios. Y de Dios van a recibir la bendición. Pero yo no puedo decir otra cosa que lo que está escrito, es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que nosotros creemos. Y esto es lo que Pablo estaba escribiendo a los romanos. Así que imagínense que lo que hoy vivimos ya ocurría en el tiempo en que esta carta fue enviada a Roma. Es por ello que no podemos decir otra cosa que lo que está escrito. Cada uno tiene la opción de aceptar o no. Algunos pueden compartir lo que estoy diciendo y otros pueden no compartirlo. Algunos pueden querer escuchar y otros sencillamente tienen la opción de cambiar el dial o simplemente apagar la radio. Esto no es una opción que cada uno lo tenemos. Tengo el deber de hablar el Evangelio, como Pablo decía en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, es lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios. Por ello, es importante que si una persona se cauteriza su mente y su corazón, seguirá creyendo la mentira. Es por ello que cuando hablamos la palabra de Dios, llamada verdad, ocurre que las personas no quieren entender. Se está mostrando por la Biblia y no quieren entender. Así dice la Biblia, sí, pero le busca la vuelta para no hacer como dice la Biblia. Y se cree que es porque es iluminado. Estimado radio oyente, si dice la Biblia y no hacemos como dice, estamos en un grave problema. Y si hacemos algo que no dice la Biblia, estamos en un grave problema. Estamos arriesgando desagradar a Dios. ¿Usted quiere hacerlo? Adelante. Tengo el deber de decir simplemente lo mismo que Pablo mostró a los romanos. Dios le dio, de acuerdo a su concupiscencia, el mal deseo que tenían. No tenían deseo de agradar a Dios, tenían deseo de agradar a sus caprichos, a sus gustos, a la forma que tal vez creyeron. El Evangelio nos llama a una modificación, a un cambio. Salir de la mentira a la verdad, salir de la muerte para ir a la vida. Esto es la virtud, la potencialidad de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. El versículo 26, por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, porque cuando la persona persiste en vivir en el pecado, Dios lo entregó a esto. Y ocurre que incurrieron contra naturaleza. Dios creó de una manera, y todo lo que no se haga de la manera creada por Dios se va a llamar pecado. Y pecado es la infracción a la ley de Dios. Bueno, verso 27,
De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es por esta causa que el mundo está como está. Tiene una mente reprobada de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Yo no estoy para decirle si usted aprueba o desaprueba. Es lo que la palabra de Dios dice. El manual de Dios es la que muestra si somos aprobados o desaprobados. Y en este caso, los actos pecaminosos apartados de Dios se llaman en las Escrituras como reprobados. Es sumamente importante que podamos seguir analizando la palabra de Dios. Porque así como esta carta que Pablo envía y comienza hablando a los gentiles de Roma, muestra acá a la iglesia que está en Roma y le está mostrando la condición de las personas que viven, que no se quieren convertir. Pero Pablo va a hablar a lo largo de esta epístola tanto a judíos como a gentiles. Vamos a mirar los últimos versículos de este capítulo 1 que nos han convocado para el estudio de hoy. Y así lo vamos a hacer con los demás capítulos en los programas subsiguientes de esta sección. Versículo 28, Romanos 1:28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, qué triste, ¿no? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Qué terrible son las palabras de esta epístola a una iglesia que estaba llena de inconvenientes, llena de problemas. Y por ello Pablo decide enviar esta epístola. Dicen los estudiosos, los historiadores, que por mano de Febe habrá llegado a esta congregación que quedaba cerca. Ser reprobados delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se resiste a las verdades de Dios? Qué triste. Es como muchas veces lo hemos analizado. Es tan común que las personas hagan lo que no está escrito y lo aceptan sin problema, y algo que está escrito no quieren aceptarlo. Es el caso de las festividades. La fiesta de la Navidad no está escrita en la Biblia. No fue celebrada ni por Jesús, ni por María, ni por los apóstoles, ni por Hechos,
ni por las cartas apostólicas, no hay mención alguna. Y eso la gran mayoría lo celebra como algo sublime para Dios. Y no está en la Biblia. Pero cuando hablamos de las fiestas santas de Dios que sí están en la Biblia, eso no se quiere obedecer. No, eso era para antes. Eso no nos toca a nosotros. Es terrible, es una mente reprobada, una mente que no quiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas cosas semejantes a esta? Hay cosas que están escritas y no se hacen. Está escrito el lavamiento de los pies en la Santa Cena. Eso no se hace. Sin embargo, está escrito. Y hay otras cosas que no están escritas y sin embargo se acatan. Se hace. Esto dice la Escritura que es una mente reprobada por Dios. Es una mente reprobada por Dios cuando se sigue la costumbre en vez de seguir lo que dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, pues por lo tanto es desechado, no dice. Y lo que la Biblia dice, tenemos que procurar por todos los medios hacerlo. Decía aquí que una mente reprobada les lleva a hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia y empieza a hablar de los frutos de la carne. Las obras de la carne, no frutos. Las obras de la carne que Pablo habla a los Gálatas. Injusticia, fornicación, pecado, ¿no? Perversidad, avaricia, maldad. Lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Una persona que tiene una mente reprobada, pues ya irá cayendo de una manera terrible. La Biblia declara la historia de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Se llamó David, un hombre muy usado por Dios. Uno lee todos los primeros capítulos de la historia de David y dice un gran hombre, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Creo que nadie podría imaginar en la bajeza que podría caer este hombre. Una cosa es cuando Dios está con él. Una cosa cuando teme a la palabra de Dios y practica la verdad de Dios. Es impresionante las cosas que Dios puede hacer por intermedio de él. Pero no tenemos idea de lo que puede ocurrir cuando se da lugar al pecado. Cuando se da lugar a lo que no conviene. David terminó cometiendo un acto que se le podían imputar 40 delitos cuando se llegó a la mujer de Urías Eteo, que era su compañero, era su sirviente, era su soldado. Así es como dice aquí Pablo hablando a los romanos. Dice que esta es una mente reprobada por Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Todo el tiempo está pensando en simplemente mantener su pensamiento, su soberbia. Y todo esto viene a raíz de ser reprobados. Desobediente a los padres, necios, desleales. La lealtad es algo que debería estar en los hijos de Dios, ser leales. Ser desleal es una obra de la carne. Dice también sin afecto natural y implacables y sin misericordia. Pierde la sensibilidad y no le importa nada más que mantener su capricho, más que mantener su ideal, más que mantener lo que le parece que es de esta manera. El resto no interesa nada. Ahora dice aquí el verso 32, donde concluye este capítulo:
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sin embargo, no solamente hacen, sino que se complacen en aquellos que practican. El apóstol Pablo aquí está diciendo que él viene a traer el Evangelio. El Evangelio que él no se avergüenza, pero el Evangelio que llama a la santidad, llamados a ser santos. Y para ser santos tenemos que abandonar el pecado, todos. Sean gentiles o sean judíos, no importa. Tenemos que volvernos a Dios y por medio de Jesús podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Esta carta declara que no tenemos excusa, ni usted ni yo tenemos excusa. Tenemos que convertirnos a Dios, convertirnos de lo malo, convertirnos de las maldades, convertirnos del pecado, para vivir una vida en santidad, en búsqueda del beneficio de Dios. Este es el poder del Evangelio. El Evangelio transforma nuestra vida, nos trae la perspectiva del reino de Dios. Conocer el Evangelio es conocer el plan de Dios, es conocer el propósito que Dios tiene con la humanidad para llevarnos a un final feliz. Es importante que podamos seguir analizando este libro, que en los siguientes capítulos confrontará con problemáticas muy difíciles en la comunidad de los romanos. Como adelanto, les digo que el problema era la superioridad que habían entre por lo menos dos grupos, entre los judíos que habían abrazado el pacto y el conocimiento de las cosas de Dios de tiempos remotos antiguos, y por ello se creían con la superioridad frente a los romanos, que simplemente eran paganos pero gobernadores del imperio. El pueblo judío estaba subyugado bajo el gobierno de Roma. Por esta causa, los que eran romanos, que pasaron a pertenecer a la iglesia del Señor, se creían también con la potencialidad de denigrar a estos hombres que venían practicando la verdad de Dios. Empezó una lucha entre ellos, y esta lucha llevó a una pelea entre la ley, entre la gracia, entre la salvación, y todos estos conceptos son tratados en la carta a los romanos. Como decíamos, la carta no fue enviada por nada, la carta fue enviada para tratar temas puntuales, los cuales iremos analizando cuando toque la programación de esta sección de estudio. Así que, estimados, quiera el Señor bendecirnos, fortalecernos, y que así como los romanos tenían una conducta, una fe que era ejemplar para todo el mundo, procuremos también nosotros ser ejemplos, que nuestra fe sea limpia, que sea sincera delante de Dios, que la fe de nuestra familia sea un ejemplo, que la fe de la congregación sea un ejemplo para los demás, sea un ejemplo de bien, no un ejemplo de mal. Procuremos como Pablo, que tenía el deseo de encontrarse con sus hermanos para confirmarse unos a otros, para hablar de la palabra, para fortalecerse mutuamente. Que este sea el sentimiento de cada uno de nuestros encuentros. Y que podamos no cometer los errores, como decía nuestra oyente, que cometieron aquellos que decidieron seguir la mentira, desechando la verdad de Dios. Porque lamentablemente, cada vez que elegimos, decidimos sostener, tomar algo, pero lamentablemente tenemos que desechar lo otro. Si tomamos la verdad, desechamos la mentira. No se puede tomar verdad y mentira al mismo tiempo. Indefectiblemente, tomamos uno y dejamos lo otro. Estos hombres reprobados por Dios
desecharon la verdad y permanecieron en la mentira. Y creo que cabe hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que haremos nosotros? ¿Qué es lo que hará usted, estimado radio oyente? ¿Qué decisión tomará respecto a la verdad y a la mentira? ¿Aceptará el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús que transforma vida? ¿O simplemente continuará en una vida pasiva un poco con Dios y un poco con el mundo? Quiera Dios bendecirle ricamente, fortalecerle. La decisión que tenemos que tomar es de vida o muerte. Como dijo el Señor, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. Que el Señor les bendiga ricamente y será hasta la próxima, si Dios nos da vida y nos da salud. Esto ha sido todo por hoy. Muchas, pero muchas bendiciones. Y hasta la próxima.